Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión desarrollaremos el tema La Era de las Guairas, correspondiente a la segunda parte de El desconocido rol de los indígenas en Potosí. Bien, hablaremos ahora de los indígenas yanaconas. En el anterior video vimos que en la época incaica eran especialistas con un talento e inteligencia poco comunes. Bien, en Potosí colonial, los yanaconas trabajaron como indios varas. Recibieron este nombre porque arrendaban una parte de una mina medida justamente en varas a un español, ¿no? Y estos yanaconas o indios varas solo escogen las mejores minas para trabajar, aquellas que tienen mayor cantidad de pureza de plata. Bien, los indígenas varas recibían de los españoles barretas de hierro largas, con las cuales iban desgastando la roca, y a su vez contrataban a otros indígenas, probablemente indígenas de las encomiendas, como obreros para trabajar, ¿no? Entonces, los indios varas eran, por así decir, empresarios mineros que arrendaban la mina, contrataban obreros y trabajaban dirigiendo las labores de explotación del mineral. En cuanto al mineral propiamente dicho, vamos a distinguir dos tipos de mineral. El primero, la casilla, correspondía a la parte más rica, donde estaba la mayor cantidad de plata concentrada, ¿no? Que se llamaba casilla. Esto deriva de las palabras aymaras casilaaki, que significa gratis en aymara. Bien, y como el español no podía fundir por sus propios medios esta casilla, parece ser que en Porco sí, pero en Potosí, por razones de la mezcla de la plata con otras impurezas, no se podía, se veía obligado a vender la casilla generalmente al mismo indio vara que había trabajado para él. Bien. Por otra parte, alrededor de la casilla existía una roca donde la plata estaba en menor proporción de riqueza, que se llamaba llampo. Y esa era la recompensa que recibían los varas por su trabajo, ¿no? Llampo deriva de la palabra suave, que se utiliza tanto en aymara como en quechua. Bien. Bueno, aquí hay una descripción del clérigo Álvarez en 1588 que dice que hay en Potosí un gran número de indios fundidores que llaman guairizadores, ¿no? Que funden o guairan para sí en una semana lo que han hurtado en otra. Entonces, probablemente se trata de los yanaconas que una semana se dedican a trabajar como varas, ¿no? Y en las siguientes semanas se dedican a fundir o guairar lo que han obtenido la semana anterior. Bien, vamos a hablar entonces de los guairadores, ¿no? El guairador es un fundidor de metal. Su nombre deriva de la palabra guaira, que significa viento, y guaira china, el horno donde se funde el metal. Nosotros vemos ahí una preciosa imagen colonial a colores, donde se ve a indígenas guairando, ¿no? Bien. ¿Cómo son las guairas? Veamos una descripción de un testigo presencial, ¿no? Dice que llaman a estas formas guairas y de noche hay tantas de ellas, tantos hornos, por los campos y collados que parecen luminarias. Y en tiempo que hace viento recio, o sea, viento fuerte, se saca plata en cantidad. Cuando el viento falta, pues no se puede refinar la plata. Bien, los guairadores son especialistas mineros que saben hacer estos hornos con los cuales se puede alcanzar altas temperaturas y fundir la plata potosina. Bien, aquí tenemos una foto de una reconstrucción de una guaira pequeña, ¿no? En 1575 se contabiliza en Potosí más de 500 yanaconas especialistas que se dedican a guairar. Bien,
¿Cómo lo hacían? Pues colocaban 2 partes de metal y una de soroche. ¿Qué es el soroche? Son rocas que tienen plomo, ¿no? Se trituran estas rocas, ¿no? Se las mezcla con agua o con orina y se colocan dentro del horno, dentro de una guaira. Nosotros vemos al lado de esta descripción una foto de un indígena guairador junto con sus hornos, sus guairas, en 1893. ¿Bien? O sea, mucho después de la época que estamos hablando, pero para que vean que esta tradición de hacer guairas, aunque sea en escala más pequeña, se mantuvo por siglos. Bien, dentro de la guaira, la temperatura interna alcanza 1200 grados centígrados, ¿no? Y eso permite que, bueno, ¿cómo se consigue primero esta gran temperatura? Pues tiene la guaira muchos conductos que están abiertos, son huecos por donde cuando sopla el viento fuerte ingresa una gran cantidad de aire, lo que hace que dentro del horno haya una mayor cantidad de oxígeno. Y al haber mayor cantidad de oxígeno y estar en combustión, es decir, ardiendo, pues la temperatura se eleva. Bien, de esa manera se funde las rocas, ¿no? La plata y el plomo forman una aleación que se separa del resto de las impurezas, ¿no? Y es posible recoger esa aleación. Bien, una vez que se tiene la aleación de plomo y de plata, se la lleva a hornos más pequeños, llamados tocochimbos, ¿no? Cuya imagen podemos apreciar. Y en estos hornos, ya sin alcanzar las tremendas temperaturas antes descritas, se va calentando en un horno de reverberación, ¿no? Que dentro tiene una mufla, que es un recipiente que tiene huecos, por donde poco a poco, calentando, se evapora el plomo y queda la plata prácticamente pura dentro de este recipiente, dentro de esta mufla. Nosotros aquí tenemos una foto y más abajo los planos y secciones de una mufla del siglo XVI encontrada en Lipes, ¿no? Y es ahí donde finalmente el plomo se separaba de la plata y ya se podía aprovechar. Bien. ¿Quiénes podían hacer esto? Solamente los especialistas mineros, los yanaconas mineros, que una vez que ya han fundido y han obtenido la plata pura, entonces venden ese metal a los españoles. Así que a lo largo de todos los pasos, desde la apertura del socavón hasta la entrega del lingote final a los españoles, los guairadores van ganando, ¿no? Por eso, Luis Capoche dice en 1585 que los indios poseyeron toda la riqueza del rey. Bien. ¿De dónde venían estos especialistas? ¿No? Pues se sabe que para los especialistas que en 1575 estaban en Potosí, no venían de la región de Potosí misma, sino que, como se puede apreciar en ese mapa, venían generalmente de la región Colla, Cana, Canchis y Lupacas, es decir, de la región del lago Titicaca y alrededores, y del noroeste del lago Titicaca. Bien, de ahí venían esos especialistas mineros. Bien, aquí tenemos una foto que nos muestra una reconstrucción de una guaira en funcionamiento. Y habría que mencionar que la actividad de estas guairas estaba asociada a rituales, ¿no? Al parecer hacían ceremonias al dios del rayo para pedirle que la extracción de la plata tenga mucho fruto, ¿no? Se dice, esta es una cita textual del clérigo Álvarez, que dice que los guairadores se confiesan con sus confesores, que llamaban ichuris, para que haya plata y en abundancia, ¿no? Y cuando están guairando, ofrecen coca, ¿no? Algún abortivo de oveja, probablemente algún feto de llama en este caso, ¿no? Algún cuy, sacrificaban cuyes, y además sus propias cejas y pestañas las ponían en el fuego para que haya una buena cantidad, digamos, de plata refinada.
¿no? Entonces era una extracción, una fundición que tenía componentes religiosos. Bien, bueno, a fines de la década de 1550, las vetas de plata en Potosí empiezan a perder pureza. Ya no hay plata tan pura, sino que está mezclada con otros metales y las guairas ya no pueden refinar adecuadamente este metal, con menor cantidad de plata y mayor cantidad de impurezas. Entonces, la actividad minera se hace menos rentable porque requiere más esfuerzo y se obtiene menos beneficio. Por eso, hay gente, indígenas básicamente, que empiezan a dejar Potosí. Posiblemente los primeros que se van son los nuevos yanaconas, es decir, aquellas parejas que se habían formado, seguramente ya tenían hijos en este momento, que se habían desligado de sus naciones originales y que trabajaban como trabajadores asalariados, valga la redundancia, y entonces vieron que era más rentable irse a trabajar en las haciendas en producción agrícola para abastecer Potosí, así que dejan la gran urbe, ¿no? Una primera solución para paliar un poco la escasez de mano de obra que se empieza a presentar en Potosí es que en 1559 500 indígenas de Chucuito van a trabajar en las minas. Los indígenas de esta región no tenían encomendero, estaban asignados al mismo rey. Entonces, aprovechando de eso, los funcionarios reales mandan justamente a estos indígenas que estaban bajo su jurisdicción o autoridad para trabajar en las minas, ¿no? Ya hemos hablado de que las condiciones eran relativamente buenas para estos indígenas que tenían una ganancia importante, tanto para su nación como para ellos mismos. Bien, desde 1563, pero las autoridades, ya a nivel regional, la audiencia de Charcas, funcionarios del virreinato, empiezan a quejarse del despoblamiento de Potosí, ¿no? Dicen que la cantidad de gente que hay en Potosí empieza a bajar y bajar. Y parece ser que deciden copiar lo que se ha hecho en Chucuito y les piden a los encomenderos que envíen grandes contingentes de personas amparados en las leyes anteriores que trabajamos en un anterior video, que permitían que hasta el 10% de las personas de las encomiendas puedan ir a Potosí a trabajar. Bien, entonces se reciben contingentes más o menos grandes de personas, de indígenas que van llegando, y estos indígenas empiezan a ser repartidos entre los mineros, que hasta ese momento habían ido contratando básicamente a sus obreros, y en el caso de los encomenderos habían ido cobrando el tributo de esa manera. Pero ya los encomenderos son cada vez menos los empresarios, porque son los otros españoles que han llegado después y han ido encontrando y buscando minas los que han ido reemplazándolos prácticamente de toda la cadena. Bien, de todas maneras, los encomenderos habrían tenido todavía un papel enviando gente de sus encomiendas hacia Potosí. Y hay que rescatar que son contingentes, al parecer, grandes de personas. Y eso es antes de las ordenanzas del virrey Francisco de Toledo, con el cual daría comienzo la mita oficial que trabajaremos en un próximo video. Bien. A pesar de que la cantidad de plata que hay en las rocas, digamos, la riqueza del metal, disminuye, para 1575 todavía hay una cantidad importante de yanaconas guairadores. Y en 1585 se contabiliza más, bueno, casi 6.500 guairas en Potosí, ¿no? Ahí nosotros vemos un modelo y al lado la foto de su funcionamiento, ¿no? Aunque una parte de ellas está abandonada, pero parece ser que por lo menos más de la mitad siguen funcionando todavía. Y la descripción que da Luis Capoche es muy interesante. Dice, da contento con la oscuridad ver tantos fuegos por el campo. Imagínense, miles de guairas funcionando, ¿no? Unos puestos por orden por las puntas y pináculos de los cerros a manera de luminarias y otras confusamente asentadas en las laderas y quebradas, ¿no? Y todas ardiendo, ¿no? Entonces probablemente es un espectáculo impresionante ver miles de estas grandes fogatas ardiendo, que seguramente iluminaban todo a su alrededor, ¿no? Un espectáculo único en el mundo. Bien, bueno, hay que decir que los indígenas, como tuvieron una época de gran beneficio, ¿no?
como se ha visto en este video y en el anterior, que ganaban bastante, ¿no?, de la actividad minera, pues no fue raro que varios de ellos llegaran a ser propietarios de minas, ¿no? Y a partir de la lista de mineros elaborada por Luis Capoche, Vincent Nicolás identificó 19 indígenas dueños de minas en el Cerro Rico, de los cuales 7 de ellos eran indios nobles, ¿no? Bueno, hay que decir que la era de las Guairas fue decreciendo porque se puso un nuevo sistema de producción de plata en funcionamiento, el de los ingenios que analizaremos en un próximo video. Pero de todas maneras, las Guairas siguieron funcionando, ¿no? Y los indígenas siguieron ganando, aunque ya no tanto como antes. Hay que recordar a este respecto 2 casos de indígenas millonarios. El primero de ellos, el noble Pedro de Mondragón, porque era hijo de una princesa inca, tiene una fortuna de 300,000 pesos, que en nuestra época, en el siglo XXI, equivaldría a 80 millones de dólares, ¿no? Y el indígena Hernán Carrillo de Córdoba, que no era noble, pagaba semanalmente a todos sus obreros, ¿no?, 6,000 pesos, que en nuestra época corresponden a 1,600,000 dólares. O sea, que movía esa cantidad de dinero semanalmente. Bien, una cantidad impresionante. Bueno, ese año las Guaires siguen funcionando, pero quienes las hacen funcionar son mujeres y muchachos indígenas. ¿Qué significa esto? Que sus maridos se encuentran probablemente trabajando en las minas. Y entonces lo que se obtiene por el sistema de Guairas, que en este caso seguramente son solamente algunos pedazos ocasionales de metal puro o casi puro, ya no iguala la ganancia que se obtiene por el salario de un obrero minero libre llamado minga, de los cuales hablaremos en un próximo video. Para 1640, Alonso Barba todavía identifica Guairas funcionando en Potosí. De hecho, esa que vemos a la derecha de la imagen es un dibujo hecho por Barba, que nos muestra una guaira con sus huecos, ¿no?, de los cuales están saliendo lenguas de fuego, ¿no? Pero el uso de estas guairas va siendo cada vez menor, ¿no?, cada vez menos, ¿no? Aunque, como hemos dicho, incluso llega su uso a ser muy fuerte en el siglo XIX, pero cada vez es menos porque la pureza del metal es cada vez menos y menos y menos. Entonces, los ingenios surgen como una alternativa muy viable para la producción de la plata. Bien, Potosí se va a convertir en una de las ciudades más grandes y maravillosas del mundo. De eso hablaremos también en otros videos. Muchas gracias por su atención y finalmente los invito a visitar mi portal académico donde tengo varios trabajos publicados y además les muestro las fuentes de donde se obtuvo la información para este video. Muchas gracias por su atención.